secundaria primer grado. Lengua materna. El lenguaje informal también hace la diferencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este acompañamiento de aprendizaje de la estrategia Aprende en Casa 2 de Lengua Materna para primer grado de secundaria. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya y voy a dirigir la sesión de hoy. Aprovecho para recomendarles que complementen sus hábitos de estudio con una alimentación balanceada y un poco de actividad física, porque la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. En esta sesión trabajaremos juntos para continuar con su aprendizaje. Recuerden que pueden apoyarse con su maestra o maestro, así como en su libro de texto, incluso en otras fuentes de información con las que cuenten en casa. En esta sesión titulada El lenguaje informal también hace la diferencia, trabajaremos juntos el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, nos centraremos en reflexionar sobre el lenguaje informal usado en las notas informativas. Tal vez sus maestras y maestros les pidieron comparar notas informativas sobre una noticia y que identificaran el uso del lenguaje más o menos formal o informal. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna, y les sugiero tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Además, les recomiendo anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas, para que las investiguen al terminar la sesión. Esto les ayudará a formar un banco de palabras para ampliar su vocabulario. Si por circunstancias ajenas no pueden ver completo el programa o si quieren volver a verlo, les recuerdo que este se repetirá. Para comenzar, les pido que me acompañen a leer los siguientes dos encabezados de una misma nota informativa. Encabezado 1. Ahora sí la sufrieron porque casi perdió el liderato el equipo local en el encuentro contra el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Juvenil. Encabezado 2. El equipo local rescató el liderato en el encuentro contra el equipo visitante. ¿Qué diferencias se encuentran entre ambos encabezados? Aunque ambos titulares informan un mismo hecho, la manera como están redactados es diferente. Por ejemplo, no usan el mismo tipo de palabras o el orden sintáctico que siguen las palabras es distinto. Entonces, ¿cuál de los dos consideran que está redactado con mayor informalidad? Por lo general, el uso del lenguaje en las noticias es predominantemente formal. Sin embargo, dentro de esta formalidad es posible encontrar distintos grados, y esto depende de varios aspectos, como el público al que va dirigido la noticia o el efecto que busca causar. Pero vayamos por partes. El lenguaje es el medio que usamos los humanos para comunicarnos con otras personas. Es esa interacción social la que determina cómo lo usaremos. Por ejemplo, si estamos con un amigo, probablemente lo saludamos con un ¿qué tal? Pero si se trata de saludar a una maestra o un maestro, probablemente optemos por un buenos días. Esta capacidad de adaptación también se da en la lengua escrita, pues cambia nuestro lenguaje si estamos escribiendo un ensayo para la escuela o una carta de amor. Por lo tanto, se suele clasificar el lenguaje en formal e informal. Pero lo cierto es que no son dos categorías cerradas, sino que entre una y otra existe una gran gama de posibilidades intermedias, por lo que es mejor hablar de niveles o grados de formalidad. Las notas informativas, puesto que son textos que se usan en el lenguaje para comunicar información, también adaptan el lenguaje de acuerdo con factores como el público al que va dirigido, el efecto que quieren causar o la línea editorial del medio que lo produzca. Por ello es importante saber identificar el lenguaje informal en las notas informativas. Ahora reflexionemos. ¿Saben a qué nos referimos con un lenguaje más informal? ¿Alguna vez escucharon o leyeron una noticia con lenguaje más informal?
¿En qué se fijaron para determinar que usaba un lenguaje más informal? Como recordarán, el lenguaje con mayor nivel de formalidad se caracteriza por ser más comprensible para la mayoría de usuarios. Se usa en las disciplinas científicas o académicas y en algunas áreas especializadas, pero también en otras situaciones comunicativas como en exposiciones, entrevistas de trabajo o al redactar un texto escolar. Por otro lado, el lenguaje con menor nivel de formalidad es aquel que se utiliza en situaciones de mayor familiaridad, es decir, en donde hay mayor cercanía entre las personas y por ende se permite mayor flexibilidad del lenguaje. Es por eso que no se suele usar el lenguaje de la misma manera en casa que en la escuela. Esto no solo se aplica a la manera de hablar, sino también de escribir. Como les había mencionado, las notas informativas también reflejan esta interacción comunicativa en la manera en la que están redactadas. Aunque por regla general, es recomendable usar un estilo más formal. La redacción de las notas se adapta a, por ejemplo, el tipo de público al que se dirige o el efecto que busca causar, por lo que también es posible encontrar ejemplos de lenguaje menos formal en ellas. Por eso es importante reflexionar sobre el uso del lenguaje con mayor informalidad en los hechos noticiosos. A continuación, les mencionaré algunas características del lenguaje informal en las notas informativas. Uso de superlativos o diminutivos. Por ejemplo, el auto iba a altísima velocidad sobre la avenida principal. Uso de adjetivos y adverbios, como en los trabajadores terminaron rápidamente la construcción de la ciclovía. Desorganización de la estructura sintáctica, sujeto, verbo, complementos. En la mañana, inauguró la presidenta municipal el nuevo parque. Uso de vocabulario y expresiones coloquiales. Por ejemplo, los atletas le chambearon duro para llegar a las competencias nacionales o saldrá en un ojo de la cara mandar a arreglar la fuga de agua de la colonia. Uso de términos alarmistas. Por ejemplo, en la vil miseria y en condiciones inimaginables quedó el edificio después del incendio. Se reproducen formas de escritura no convencionales de las palabras, como fideligno en lugar de fidedigno, surrealista en lugar de surrealista o trastornado en lugar de trastornado. Se mantiene el uso de pleonasmos o redundancias, particularmente en las declaraciones de quienes participan en los sucesos, como en su hermano de él indicó a las autoridades que era la primera vez que vivían algo así. Los ejemplos que acabamos de repasar muestran que la mayor formalidad o informalidad en las notas informativas se hace presente en varios niveles de la lengua. Por ejemplo, en el orden sintáctico, uso de adjetivos o en la escritura de palabras, no solo a nivel de léxico. De acuerdo con el lugar en el que se encuentre un periodista al momento de narrar un hecho noticioso, así como las entrevistas que realice, el tema y su abordaje dependerá la manera de hablar, escribir y explicar estos eventos. No siempre se utiliza un lenguaje más formal para narrar una noticia, pues depende en gran medida del lugar donde se encuentre y los regionalismos que se ocupen. Por ejemplo, en México se hace referencia a que algo no es original con la expresión chafa, o para decir mal vestido se usa el término fachoso. Al dinero se le dice lana, varo, feria, e incluso hay palabras que pueden tener más de un regionalismo, como cuando en el centro del país decimos pecera en lugar de microbús. Es muy importante saber el significado de las palabras para entender mejor el mensaje sobre un hecho noticioso. Ahora, las y los reto a que me acompañen en la lectura de las siguientes dos notas informativas y a contestar las preguntas. ¿Listas y listos? Están devastados los productores de mango, pues este año las lluvias acabaron con sus cosechas. Las despiadadas lluvias de los últimos días en los estados del sur del país han provocado muchísimas pérdidas para los productores de mango y otros cultivos. Ahora sí que nos quedamos sin una buena cosecha y contábamos con ella para sacar para la papa de la familia, dijo para el periódico don Miguel Hernández, uno de los tantos productores afectados. Las autoridades anunciaron que muy pronto darán a conocer los programas para apoyar al campo y reactivar a este sector. ¿Qué tipo de lenguaje predomina en esta nota informativa? Así es, un estilo más informal.
¿En qué características se fijaron para determinarlo? Escriban en su cuaderno qué aspectos consideraron. Por ejemplo, yo pondría: el titular no sigue el orden sujeto, verbo, complemento. Usa palabras alarmistas como están devastados. Usa adjetivos y adverbios como despiadadas o muy pronto. Usa el superlativo muchísimas. Ahora contrasten la nota anterior con la siguiente. Fuertes lluvias causan pérdidas a productores de mango en el sur del país. Ahora sí que nos quedamos sin una buena cosecha y contábamos con ella para sacar para la papa de la familia, dijo para el periódico don Miguel Hernández, uno de los productores afectados. Las autoridades anunciaron que en breve darán a conocer los programas para apoyar al campo y reactivar a este sector. Como podrán notar, ambas notas informativas abordan un mismo hecho, pero el grado de formalidad varía de una a otra. Entonces, ¿por qué a veces los periódicos o medios informativos optan por un estilo u otro? Para dar respuesta, reflexionen sobre qué efecto causa cada nota informativa. La primera parece que quiere llamar la atención, atrapar al lector o público con palabras como están devastados los productores o han provocado muchísimas pérdidas. En cambio, la segunda nota tiene un estilo más serio, más objetivo, quizás porque no busca ser sensacionalista. Pero si fueron observadores, pudieron percatarse de que incluso es posible que ambos estilos convivan en la misma nota, como en el testimonio de la persona entrevistada. Ahora las y los invito a que escuchen las siguientes notas informativas de radio e identifiquen el uso del lenguaje más informal. Si pueden, piensen cómo sería si tuviera un lenguaje más formal. Pongan atención. Polvo de Sahara llega al continente americano. Continúa la tormenta de arena que se registró en Coahuila, México, llegando desde Sahara, pasando por el Caribe y parte de Centroamérica, con una magnitud que hace mucho tiempo no se veía. La tormenta de arena es un desplazamiento masivo que se ayuda con el movimiento del viento. Suele producirse usualmente en América, Asia y África. Se prevé que pase por México, sobre todo en el norte. Sin embargo, no hay que especular demasiado sobre las consecuencias de dicho fenómeno. Esto debido a la distancia que existe entre el Sahara y México. Evite salir innecesariamente y si llueve, verifique la calle, ya que con la arena se puede perder la visibilidad e incluso podría crear lluvias. Polvo de Sahara llega a México. Una nube de polvo formado en el Sahara pasará por México, sin que este sea un riesgo para la población, mientras que en el Caribe ya se han detectado los efectos de dicho fenómeno. Por lo que se solicita a la población no salir si tienen afecciones respiratorias o presentan algún tipo de alergia. Como cualquier fenómeno natural, este polvo colabora con el medio ambiente, pues, debido a que se desplaza desde Sahara hasta el continente americano, estabiliza a la atmósfera, apoyando a la creación de playas y fertilizando los suelos, por ejemplo, el Amazonas. Sin embargo, puede afectar la calidad del aire, razón por la que se le invita a no salir de manera innecesaria si detectan en su población este fenómeno. ¿Qué les pareció? ¿En cuál de las notas informativas consideran que predomina un estilo formal y en cuál un estilo informal? Como pudieron percatarse, la formalidad e informalidad en el lenguaje no es exclusiva del texto escrito u oral. Además, un lenguaje más informal no significa hablar de forma vulgar o con variaciones extremas en la gramática. En ocasiones, el uso del lenguaje informal busca que los lectores tengan mayor comprensión en la lectura, sin el uso excesivo de los tecnicismos. Para que haya mayor comprensión acerca del lenguaje informal, los invito a que veamos el siguiente video. Adelante. Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina.
Juana Paula Manso. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos. Una de las voces más recordadas y queridas de México. El conductor y locutor, Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa, Manolete, Manolete Hernández. Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva, en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. La información que nos presentó el video refuerza las características que al principio repasamos acerca del lenguaje más informal, como que el espacio en el que nos encontremos o el tema a abordar influyen para poder expresarse de manera más formal o menos formal. Es momento de participar en otro reto. Lean la siguiente nota informativa y después identifiquen cómo detectan el nivel de formalidad que se usa. Si pueden, copien los aspectos que identificaron como uso del lenguaje informal en la nota. Se llena la plaza pública para homenajear al Méndez, 17 de septiembre de 2020. Siendo las 2 de la tarde, fanáticos del Méndez
se dieron vuelo en la explanada pública para escuchar las rolas de dicho famoso que se dio a conocer durante años por su música regional. La gente cantó a todo pulmón y disfrutó el concierto que se dio en su honor. ¿Lograron identificar los rasgos de un lenguaje más informal? A continuación, veamos cuáles aspectos son más informales. Como pueden observar, el uso de palabras como llenar, rolas o expresiones como se dieron vuelo, cantar a todo pulmón, otorgan un grado de menos formalidad a la nota informativa. Ahora, veamos la misma nota con lenguaje más formal y contrasten el efecto. Saturan plaza pública por rendir homenaje a cantante famoso, 17 de septiembre de 2020. Desde la mañana se dieron cita a varios fanáticos del cantante famoso Méndez para rendir homenaje por su trayectoria artística. Se espera que con esto se cierre el ciclo de celebración por parte del público regional que por mucho tiempo escuchó y se identificó con sus letras. Algunos medios utilizan un lenguaje más informal para explicar los acontecimientos en las noticias, con el objetivo de facilitar su comprensión. En las noticias que observaron, el sentido cambia de acuerdo con el tipo de lenguaje que se utiliza. Las y los reto a que lean los encabezados de las noticias donde se emplea el lenguaje informal. Escriban en sus cuadernos qué entendieron de ellos y cómo los modificarían para que se entienda mejor la información. Asimismo, los invito a que busquen en su casa, ya sea en internet, en la televisión, radio o periódicos, noticias que llamen su atención. Úsenlas para corroborar el uso del lenguaje. Si pueden, subrayen las palabras que no comprendan y busquen su significado en el diccionario. O bien identifiquen aquellas con las que tengan más familiaridad e identifiquen el uso del lenguaje informal y sustituyan las palabras encontradas con el lenguaje formal. ¿Por qué consideran que los medios de comunicación utilizan dicho lenguaje? A continuación, veamos algunos encabezados de la vida real realizados por algunos medios de comunicación. Le cargó el payaso. Fallece tras ser asesinado. Perro roba pollería. Es perseguido por las autoridades. Huérfano de padres comete delito en una tienda. Algunos periódicos o medios redactan este tipo de encabezados buscando generar un impacto sobre quien los lee o los ve y así llamar más poderosamente su atención. Antes de terminar, les propongo el reto final. Elijan una noticia que llame su atención. Léanla y determinen qué tipo de lenguaje predomina. Señalen con un marcador, pluma o lápiz los aspectos que identificaron como el uso del lenguaje formal o informal. Reflexionen sobre qué efecto causa. Escriban la paráfrasis de la noticia utilizando lenguaje formal o informal según sea el caso. Narren los hechos a un familiar, amigo o conocido. Pueden combinar niveles de formalidad en el lenguaje. Están en un proceso de aprendizaje en el que con la guía de sus maestras y maestros irán adquiriendo mayor experiencia para ser lectores críticos de notas informativas. Hemos llegado al final. Es momento de hacer una recapitulación de lo que estudiamos en esta sesión. Identificamos características del lenguaje informal en las notas informativas. Comparamos notas informativas con ambos tipos de lenguaje y reflexionamos sobre qué efecto causa cada tipo de lenguaje en el lector. Para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, ubiquen la sección dedicada a reflexionar sobre el lenguaje informal usado en notas informativas y realicen las actividades que les propongan. Además, las y los invito a que lean noticias, escuchen o platiquen en casa sobre hechos cotidianos y observen la manera en la que se narra la información. Pueden comparar los medios de comunicación y la narración que emplean, contrastando el lenguaje informal con el lenguaje formal. Finalmente, recuerden investigar en su diccionario el significado de todas aquellas palabras que desconocían. Una vez que tengan el significado, les recomiendo que escriban en su cuaderno una oración con cada palabra para que empiecen a practicarlas. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y por descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en
Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico.